En este vídeo vamos a ver cómo crear y trabajar con las vistas. Podemos decir que una vista no es más que una tabla virtual que va a tener asociada una consulta y de la cual va a obtener sus datos. Esta consulta va a poder hacer referencia a tablas, otras vistas. Un punto importante es que la vista por sí mismo no contiene ningún dato, ya que esos datos los obtiene la consulta select que tiene asociada. Es decir, la vista no tiene datos. Los datos los obtiene tras ejecutar la sentencia select que tiene asociada. Vamos a ver la sintaxis básica. Esta es createView, nombre de la vista, más la consulta select que tiene asociado tras la palabra as. Esta es la consulta básica. Y vamos a ver un ejemplo donde tenemos simplemente unos elementos más, como son, entre paréntesis, las columnas el nombre de las columnas que va a tener la vista y el security definer que lo vamos a ver ahora mismo. Hace referencia a que tras el as es donde se pone la consulta de la cual la vista va a tener sus datos. Podemos verlo como la vista es un alias a una consulta. Cada vez que invoquemos la vista, lo que hace es invocar la consulta select asociada. Cuando definamos la vista, la consulta select que tiene asociada tiene que ser válida, no puede generar ningún error, sino la sentencia de creación fallará. Puede pasar que una vez creada la vista, pasando el tiempo, pues esas tablas se modifiquen o se elimine una tabla, lo que provocará que la vista, si se intenta ejecutar y la sentencia select asociada que tiene falla, la vista fallará, pero está definida. Si la sentencia de creación es correcta, la vista se va a crear en la base de datos actual, a no ser que antepongamos el nombre de la base de datos, poner un punto y el nombre de la vista. Entonces la vista se creará en esa base de datos. Hay que tener en cuenta que una vista siempre pertenece a una base de datos. Al igual que las tablas, las vistas se pueden usar cualquier de las instrucciones que hemos visto, como puede ser where, order by, limit, group by, having, etc. Las reglas de la creación de las vistas son exactamente iguales que las de la tabla. Es decir, cuando creemos una vista, su nombre no puede existir en la base de datos, ni en una tabla, ni en una vista. Su nombre tiene que ser único. Y aparte, las columnas que forman la vista tienen que tener un nombre distinto. No se puede repetir el nombre de las columnas dentro de una vista. Vamos a ver ahora, de forma particular, cada elemento que puede formar la vista. Como comentamos antes, la sentencia de creación de la vista es createView. Create porque estamos creando una estructura en la base de datos y view porque la estructura que queremos crear es una vista. O replace of if not exist tiene el mismo significado que cuando creábamos usuarios, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora. O replace significa que si el usuario no existe, lo crea, pero si existe, lo elimina y lo vuelve a crear vacío. En este caso, una vista. If not exist, si no existe, lo crea perfectamente. Pero si ya existe, lanza un warning y la vista antigua sigue existiendo, o sea, no la reemplaza. Para eso sería o replace. Tener en cuenta que o replace and if not exist son incompatibles entre sí. Si ponemos uno, no podemos poner el otro. SQL Security nos indica con qué usuario vamos a ejecutar la vista. Es decir, con qué privilegio se va a ejecutar. Hay dos posibles opciones. Definer, que es quien crea la vista o quien aparece en la cláusula definer, o invoker, que es quien ejecuta la vista. Relacionada con esta está la estructura definer. Podemos especificar el usuario que nosotros queramos como creador de la vista. Tenemos hasta 4 opciones, solo vamos a ver 2. Una es user, que es un usuario en concreto, le podemos especificar, acordamos, nombre de usuario, @ lugar de preferencia, host, o current user. Si ponemos current user, es lo mismo que poner SQL Security Definer, que es el valor por defecto. Y luego están los roles, que no los vamos a ver. Como ya hemos dicho, tenemos después la opción del nombre de la vista, al cual se le puede anteponer el nombre de la base de datos. Si no se le antepone el nombre de la base de datos,
la vista se creará en la vista actual, siempre que haya una base de datos seleccionada. Si se antepone el nombre de la vista se creará en la base de datos donde aparece. La lista de columnas nos va a permitir especificar cómo se van a llamar las columnas que va a tener la vista. Las columnas que devuelve la vista por defecto son las columnas que devuelve el select asociado a la vista. Tiene que haber tantos columnas entre paréntesis como columnas devuelva el select. Si no aparece este parámetro, que es opcional, el nombre de las columnas será el nombre de las columnas que devuelva el select. Y por último, como ya comentamos antes, después de las viene la consulta de la cual la vista obtiene los datos. Esa consulta tiene que ser válida. Cuando ejecutamos una vista, solo se ejecutará si el usuario que la invoca, ya sea el definer o el invoker, tiene todos los permisos que se necesiten, tanto de acceso a la propia vista como de acceso o de ejecución del select que tiene asociado. Vamos a ver lo visto hasta ahora, pero de una forma práctica. Nos basaremos para ello en la sentencia de creación de la vista que tenemos en el ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer es crearnos una vista que lo que realiza tiene asociado es un select con un join de 3 tablas, notas, alumnos y asignaturas, que nos sacará aquellos valores donde la nota es mayor que 5. Se renombran las columnas, tiene que ser posición a posición. La primera posición que está entre los paréntesis se corresponde con la primera posición del select, es decir, a alumnos.nombre le pongo el nombre de alumno a esa columna, segunda con la segunda, apellido sigue siendo igual, asignaturas nombre se llama asignatura y nombre a nombre. Y se va a ejecutar siempre con los privilegios del creador de la sentencia. Vale, ejecutamos esto y tenemos la vista creada. Si actualizamos ahora el tema de las bases de datos, ya nos aparece la vista aprobados. ¿Cómo seleccionamos datos de la vista? Como si fuese una tabla normal. Select asterisco from aprobados, nos sacarán aquellos alumnos que tienen una asignatura aprobada. Puedo seleccionar como una tabla normal alumno, filas en concreto, filas sin ningún problema, y puedo meterle un where, notas igual a 8, order by, pues alumno dex, por ejemplo, como si fuese una tabla normal. Pero ¿qué pasa si una vez creada la vista, esas tablas o esas vistas que usa el select varían, desaparecen, se borran, o cambia algún valor de una columna, o incluso perdemos privilegios sobre esa tabla? Vamos a hacer una prueba con rename, cambiarle el nombre a una de las tablas que usa y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a hacer un select. Vemos que ahora mismo nos está indicando eso, que no podemos ejecutar la sentencia la vista porque la sentencia asociada tiene errores, ya sea por lo que comentábamos antes, falta de una de las tablas o vistas a las que hace referencia, falta de una de las columnas, ya sea porque se ha borrado o se ha renombrado, o incluso no tenemos ya los privilegios. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues o retirando la vista, volviendo a crear, o haciendo que la función de la sentencia sea correcta y se ejecute de forma normal. Ahora lo que voy a hacer es volver a renombrar la tabla y veo que la vista funciona perfectamente. También comentamos antes que una vista no tiene por qué siempre consultar datos de tablas u otras vistas, sino que simplemente puede, pues, por ejemplo, mostrar información del sistema o coger variables. No tiene por qué consultar ninguna estructura de la base de datos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Me voy a crear una vista que le voy a llamar fecha y le voy a decir que nos va a mostrar la fecha actual con un formato. Select, para eso hago el date format. El date format nuevamente tiene dos parámetros. Esta es la fecha. Como solo voy a mostrar fecha, pues solo voy a coger la parte de la fecha con current date. Y el format es la cadena de formato. En este caso, hoy es tanto por ciento D, nos indica el día actual, tanto por ciento M mayúscula nos indica el mes y tanto por ciento Y nos indica el año, con 4 cifras.
Yo si ejecuto esto, vamos a poner aquí un replace para poder ejecutarlo varias veces. Replace y select asterisco from fecha, veo que tiene dos pequeños problemas. Primero, el nombre de la columna es bastante críptico. De hecho, es el nombre de la columna del select. Y después el nombre del mes aparece en inglés. ¿Cómo podemos solucionar estos dos digamos, problemillas? El primero es usar un alias de columna, as fecha. ¿Cuál es el problema de esto? Vemos que ahora se llama la columna fecha. Que si estamos devolviendo muchas columnas, tenemos que ponerle un alias a cada una de las columnas, lo cual es bastante engorroso. Entonces podemos usar la forma que tiene las vistas para renombrar columnas. Es justo antes de las y entre paréntesis meterle los nombres que queremos que tengan las columnas posición a posición. Como este select solo devuelve una columna, entre los paréntesis solo tiene que ir un valor, que va a ser el nuevo nombre. Por ejemplo, para que realmente lo cambie, le voy a poner fecha guión bajo. Entonces vemos que realmente tiene fecha guión bajo. Y una solución para cambiarlo del nombre del mes, que aparezca en castellano, es que desde las últimas versiones de MariaDB nos permite de formas meterle tres parámetros. El último sería una cadena con el código del país para que nos traduzca la cadena de vuelta a ese idioma. En este caso estoy diciendo que lo traduzca a español de España, ¿vale? Y en este caso ya aparece. Por último, vamos a ver que cuando creamos una vista, esta queda congelada. Es decir, aunque cambie la estructura de las tablas, las que hace consulta la sentencia select que tiene asociada, esa vista o no muestra esos cambios o si los cambios impiden que la sentencia select se ejecute de forma correcta, la vista fallará. Vamos a ver un ejemplo. Para ello, voy a modificar el select inicial y para simplificarlo, voy a decir que solo me join de dos tablas, de notas con alumnos. La sentencia select es correcta y voy a coger el select. Entonces, select asterisco from aprobados y ejecuto también la sentencia select asociado. En este caso, me daría exactamente lo mismo. De hecho, voy a cambiar la vista, perdón. En vez de seleccionar solo estas tres columnas, voy a visualizar todas las columnas. Si lo ejecuto, cambio esto. Si consulto los datos, vemos que los dos nos devuelven los mismos datos. Nos devuelven 9 columnas con 10 filas. Vale, voy a modificar la estructura de la tabla notas. Le voy a meter una columna mayores y vamos a ver qué hace la vista. En este caso, me cargo esto y lo que voy a hacer es alter table notas, add column. Voy a poner una columna que se llama fcts y va a ser un enum que va a tener dos posibles valores, sí y no, que va a indicar los alumnos que van a poder acceder a las FCTs. Lo ejecuto y ahora lo que voy a hacer es darle valores. Update notas, set FCT igual así, para aquellos alumnos que han aprobado algo. Nota es mayor o igual que 5. Y en el caso contrario, le voy a poner que no. Aquellos que sean menores que 5 tienen un no. ¿Vale? Ahora puedo hacer un select asterisco from notas y comprobamos que realmente aparece esa columna y para aquellos alumnos que han suspendido aparece un no en FCT. Pues ahora voy a hacer una consulta sobre la vista que tenemos creado y sobre la tabla notas, que si nos acordábamos antes estaban exactamente los mismos resultados. 9 columnas con 10 filas, con exactamente los mismos datos. Ahora ejecuto esto y vemos que ya varía el número de columnas. En la vista siguen apareciendo las estructuras que teníamos definido previamente a la modificación de la tabla, mientras que si hacemos la consulta de la tabla del select directamente, vemos que ya aparece la nueva columna FCTs. Es decir, si yo a posteriori de la definición de la vista modifico la estructura, esa modificación no se ve reflejada en la vista. Por eso se dice que la estructura queda congelada. A no ser que esa modificación sea pues eliminar una columna que consulto en la vista, que entonces lo que haría sería que la vista fallase.